Y seguimos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy miraremos enfrentando nuestro quebrantamiento. Vivimos en un mundo de quebrantamiento. Vamos a hablar sobre esto y cómo enfrentar nuestro quebrantamiento, porque esto es crucial para la sanación que es necesaria en nuestra vida en todos los niveles. Entonces, cuando hablamos de quebrantamiento, tenemos que lidiar con el tema del pecado, porque el pecado es lo que causa el quebrantamiento. Entonces, ¿qué es el pecado? Según el Catecismo, el pecado es una ofensa. En primer lugar, una ofensa contra Dios y luego contra nosotros mismos y entre nosotros. Es un fracaso en el amor genuino a Dios y al prójimo, causado por un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y daña la solidaridad humana. Concupiscencia, la cual es esta tendencia de debilidad hacia el pecado, que es consecuencia del pecado. Dijo Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo: la concupiscencia trae consigo la pérdida de la libertad interior. Entonces el pecado no solo produce muerte, según San Pablo, pero también produce esta pérdida de libertad interior, esta pérdida de capacidad de amar, esta pérdida de capacidad de recibir, amar para dar amor. Necesitamos mirar no solo los pecados en sí mismos, sino también la raíz de estos pecados. El Padre Mark nos da un ejemplo acerca de esto. Dice: si llegamos a confesarnos, por ejemplo, y le damos al sacerdote una manzana, y él dice: si me das una manzana, y eso representa tu pecado, estás libre del pecado, estás perdonado por ese pecado. Pero si regresa a la semana que viene y me da 2 manzanas más, iguales o el mismo tipo de manzanas del mismo árbol, cualquiera que sea ese pecado, podríamos estar en este ciclo interminable de lidiar con los mismos pecados semana tras semana tras semana. Y como él dice, eso es algo bueno porque estás trayendo tu pecado y lo estás confesando. Pero necesitamos hacer más que simplemente confesar nuestro pecado e identificar lo que son y recibir la forma de perdón. Necesitamos ir a la raíz misma del pecado. Necesitamos mirar el árbol que está produciendo esas manzanas. Y en este audio es básicamente de lo que vamos a hablar hoy, de que pues realmente en el conocimiento del bien y del mal, ahí está el árbol de la vida. Entonces en eso es en lo que hoy nos vamos a concentrar a hablar más. Y San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo nos dice: la verdad del conocimiento del bien y del mal es un símbolo del pacto con Dios quebrantado en el corazón del hombre. Pensemos en Adán y en Eva, en su pacto con Dios, en su alianza con Dios, y cómo ellos se volvieron y adoraron a Satanás, escuchándolo a él en lugar de al Padre. Rompieron el pacto que Dios había creado con ellos. Y desde entonces todos tenemos la tendencia a hacer lo mismo. Y a eso lo llamamos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hablando de Adán y de Eva, cuando comieron ellos la manzana, una fruta de ese árbol,
Esa fruta no era una manzana. Ese fruto fue la autosuficiencia, la autoconfianza impia. Esa es la raíz fundamental de todo el pecado y que tiene lugar en el corazón del hombre. No tiene lugar en nuestras acciones exteriores, sino en nuestras actitudes interiores y en nuestra relación con Dios. San Juan Pablo II nos dice: para detenernos en la superficie de nuestras acciones humanas de pecado, es necesario penetrar en el interior. Te invito a que mires el material que se te mandó en la hoja 22. Ahí vienen los pecados capitales y cada uno tiene la idolatría particular asociada. Recuerda la definición del catecismo de que el pecado es causado por un apego perverso a cierto bien. La idolatría es lo que crea el pecado porque ponemos estos objetos en lugar de Dios. Ponemos estos apegos en lugar de Dios. El orgullo es la idolatría del propio yo. La gula es la idolatría de la comida. La envidia es el estatus de las posesiones. La lujuria es la idolatría, sexo o relaciones. La ira, la idolatría es el poder y el control. La avaricia, la idolatría es seguridad o riqueza. Y la pereza, la idolatría es la comodidad. Y en sí, pues todos somos propensos a los 7 pecados capitales. Es parte de nuestra concupiscencia, nuestra debilidad de carácter, y cada uno de nosotros individualmente como que tenemos unos más arraigados que otros. Todos podemos identificar estos pecados en nuestras vidas, pero hay unos que como que son los que nos molestan más y son los que frecuentemente caemos más. Y quiero compartir un ejemplo del orgullo. A veces nosotros luchamos tanto por dejar el orgullo que hacemos una cosa y otra cosa y no podemos. Seguimos cayendo en el mismo pecado del orgullo. Y el problema es que en vez de dárselo a Dios para que Él sea el que nos ayude, para que Él sea el que nos guíe, nosotros seguimos con esa autosuficiencia de querer arreglarlo por nosotros mismos. Y el orgullo no se puede arreglar con orgullo. En las Escrituras miramos que Jesús nos dice: venid a mí todos los que tengáis una carga, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Entonces aquí podemos entender que muchas veces nosotros hacemos nuestro esfuerzo propio en intentar arreglar las cosas por nosotros mismos. Y esto es idolatría del yo. Entonces nos estamos confiando en nosotros mismos en vez de confiar en Dios. Y aquí es cuando ofendemos a Dios, porque estamos en esa idolatría de que no necesitamos a Dios. En la página 22, donde está el libro, notarás un ejemplo donde están los pecados capitales. En este caso, he utilizado el pecado de la ira como demostración, y esto sería un ejemplo de cómo la ira está arraigada en el yo, hacia ese impío autosuficiente. Entonces, obviamente, también hay algo de orgullo en la ira. Pero si te das cuenta de que el tronco del árbol
que es la ira, es como la actitud grosera. Es la actitud grosera que está en lo profundo de nuestros corazones, la que se manifiesta en esos diferentes tipos de actividades, como dijo Jesús en Lucas. Un buen árbol no da frutos podridos, ni un árbol podrido da buenos frutos, porque todo árbol se conoce por su fruto. Entonces, si queremos saber cuáles son los pecados capitales en nuestra vida, veamos el fruto que estamos dando en nuestras vidas. Y en este caso, la ira puede tener muchas manifestaciones diferentes, algunas de ellas muy obvias y otras más ocultas. Y es cierto, con todos los pecados capitales, a veces las manifestaciones de esos pecados son muy obvias. En otras ocasiones no son tan obvias. Entonces, en el lado derecho del árbol notas la fruta o lo obvio, una vez que la rabia es una manifestación obvia del pecado. La venganza es una manifestación obvia del pecado de represalia de la ira. Asesinato, obviamente violencia, malicia, abuso verbal, insulto, calumnia. Podemos mirar a alguien en cualquiera de estos comportamientos y por sus frutos dicen que hay una raíz de ira ahí, que es un pecado mortal. Sin embargo, hay algunas cosas que no identificaríamos tan claramente porque el enojo está algo escondido. Estas son cosas como la justicia propia. Nunca se sabe que la justicia propia es realmente una forma de ira. La ira enterrada. Soy mejor que tú, no voy a actuar así. He visto esto muchas veces en lugares de mi propia vida donde en lugar de lidiar con mi ira, está arraigada en mi corazón. Tomo una postura de justicia propia en esto. El juicio, una expresión de justicia propia, es también una manifestación de ira oculta. Como ver el orgullo y la ira, están mezclados con amargura. Es posible que la gente no vea la amargura, pero si la amargura está en nuestro corazón y se endurece, nuestro corazón cierra nuestro corazón. Es una manifestación de ira, resentimientos, que es muchas veces como expresión de eso. Otro tipo de expresión es la depresión. Ahora bien, no toda la depresión es el resultado de la ira, pero muchas veces sí lo es. Muchas veces las personas que están deprimidas por largo tiempo, a menudo la raíz es de odio a sí mismo, que esto es una expresión de ira, además de la desesperanza y otras cosas o la ira enterrada con la que no han lidiado y que se manifiesta en la depresión. Además, muchas enfermedades pueden resultar ocultas. Muchas de las enfermedades, y esto ya está siendo cada vez más investigado médicamente, se ha verificado a lo largo de los años que gran parte de los problemas en nuestra vida física son manifestaciones de ira, de amargura o de cosas que no han sido resueltas en nuestra vida, y también la depresión. El comportamiento pasivo-agresivo parece un poco más visible, pero todavía tiene un nido oculto, el chisme. Cuando estamos chismorreando sobre alguien o usamos el sarcasmo o usamos un tipo de humor perverso, todo esto son tipos de ira oculta enmascarados. Bien, esas son las manzanas del árbol que podemos confesar y reconocer. Pero debajo de todas esas manifestaciones del pecado, tenemos que lidiar con la actitud de raíz más profunda de esto en esta idolatría, por el control y el poder. Ahora, hay una ira saludable. ¿Cuál es? Cuando estamos ofendidos y enojados, pero hay como un tipo de justificación.
Por ejemplo, cuando te sientes ofendido si alguien está hablando mal de Dios. Pero en este enojo airado, así se le puede decir, San Pablo nos dice: enfadarte y no pecar. Di la verdad sobre la injusticia, porque la ira a menudo tiene que ver con la injusticia. Pero cuando nos metemos en una situación en la que nos sentimos impotentes y nos sentimos justos, a menudo usamos la ira como medio de control en el poder y se convierte en una idolatría. Se convierte en una área de nuestra vida en la que no solo herimos a los demás, sino que nos herimos a nosotros mismos y herimos a Dios. Ahora podríamos hacer un árbol similar para los 7 pecados capitales. Alguien dijo: este reconocimiento de la pereza es un pecado mortal. Y nosotros podemos decir: ay, qué exageración. A veces nosotros mismos nos justificamos diciendo: no, pero si soy trabajadora, pues si hago esto, si hago lo otro. Pero muchas veces le huimos al trabajo diciendo: esto está muy difícil, o ¿para qué trabajar tanto? Entonces, a la hora de llevar una vida espiritual más profunda, la pereza pues ya nos está molestando más, y es cuando decimos que pues sí, en realidad sí es un pecado mortal. En la página 23, ahí podemos mirar que el pecado siempre hiere. De alguna manera pensamos esto, pero en nuestra ceguera como que no somos conscientes, como que no sabemos distinguir las consecuencias. Obviamente estamos realmente ciegos a la cantidad de las consecuencias que tiene el pecado, debido a que el pecado es una elección personal. Tenemos una responsabilidad cuando pecamos, incluso cuando no estamos conscientes. Cada vez que pecamos, blasfemamos el nombre de Dios y herimos la naturaleza de Dios. Herimos el corazón de Dios. Y podemos ver todas esas heridas cuando miramos a Jesús en la cruz. Él está ahí por todas nuestras ofensas. El pecado tiene consecuencias tan reales cuando comenzamos a mirar a Jesús en la cruz. Y también, por otro lado, hiere a quienes nos rodean. El pecado también afecta a las generaciones posteriores a nosotros. Cada vez que pecamos, cada vez que nosotros tenemos un pecado grave, que no se trata de los defectos de esos pecados, puede transmitirse en términos de consecuencias, no en términos de culpa. Aquellos que son inocentes del pecado no son responsables del pecado, pero las consecuencias de esos pecados pueden pasarse de largo. Varias generaciones, una de las cosas que podemos mirar es mirar la propia historia familiar. Por ejemplo, el papá que es alcohólico, que terminó dejando a la familia, puede que sus generaciones por parte de sus abuelos, sus bisabuelos, a veces hay 3 o 4 generaciones donde pudo haber alcoholismo. Entonces ya cuando pasa esta situación, pues es porque ya el pecado viene enraizado de generaciones pasadas. La adicción al alcohol, por ejemplo, cuando una generación tiene este problema, luego otra generación y otra generación, entonces hay consecuencias de un patrón, de un pecado
que no solo hirió a las personas en ese momento, en esa situación, pero también a las generaciones venideras. Así es como se transmite de esa manera generacionalmente el pecado. El pecado también afecta socialmente y trae consecuencias, pero de una manera muy primaria. Cada pecado nos afecta personalmente, ya sea nuestro propio pecado o los pecados de los otros. En la segunda carta de Samuel del 10:12 nos explica el pecado de David con Betsabé, ilustra los 3 efectos, que es el personal, social y generacional. Y nos dice: por eso la espada nunca más se apartará de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado por esposa a la mujer de Urías, el hitita. Así habla el Señor. Yo haré surgir de tu misma casa la desgracia contra ti. Arrebataré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a otro, que se acostará con ellas en pleno día. Y en la segunda de Samuel 13, 12, 14 nos dice la historia de Amnón y Tamar, y aquí ilustra los efectos dañinos. Dice: no, hermano, replicó Tamar, no trates de forzarme, porque eso no se hace en Israel. No cometas esa infamia. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? En cuanto a ti, quedarías como un infame en Israel. Por favor, habla con el rey, y él no se opondrá a que seas mi esposo. Pero Amnón no quiso escucharla, sino que la tomó por la fuerza y se acostó con ella. Luego, en la segunda de Samuel 13:19 nos dice: Tamar se cubrió la cabeza con ceniza, desgarró su túnica de mangas largas y poniéndose las manos sobre la cabeza, se fue gritando. Aquí podemos mirar esta imagen, la manifestación externa de la vergüenza que sintió. Ella se puso cenizas en la cabeza. Así es como sintió que esa era una expresión externa del sentimiento interno. Se rasgó la túnica de la forma en que su corazón se había desgarrado. Y dice que ella se fue llorando a gritos, como una manifestación de ese profundo quebrantamiento interno y dolor interno. Muchas de las veces estos pecados que nos han afectado nos dejan en vergüenza, dejándonos llorando y con el corazón roto. Y esas son las heridas que cargamos con nosotros por el resto de nuestra vida hasta que las sanamos. El Dr. Smith, quien fue el fundador del ministerio teofóstico es una técnica que emplea la oración asociada de los católicos cristianos en un intento de tratar los desequilibrios del estado de ánimo y diversos trastornos mentales. El Dr. Smith observó patrones de heridas en las personas mientras las ayudaba, oraba con ellas y las aconsejaba. Como él ha estado atendiendo durante muchísimos años a muchas personas, notó que los mismos patrones de herida surgen en todos nosotros, y así como los 7 pecados capitales, también están las 7 heridas mortales. Dice que son universales, que son las que todos experimentamos. Dice que tienen un efecto sobre nuestra identidad. No solo hiere nuestro sentido de seguridad, sino que hiere nuestro sentido de identidad. Recordemos cuando hablamos de Efesios sobre la seguridad, no solo tiene que ver con ese sentido de ser amado,
sino que la seguridad tiene un sentido de conocer nuestra bondad, saber quiénes somos, conocer nuestra identidad en Cristo. Una herida es una ausencia de amor en nuestra vida, de alguna manera o de alguna forma en la que el amor ha sido herido en nuestras vidas. Pero en esa herida también internalizamos a menudo una identidad falsa, un yo falso, y él llama a esto una identidad basada en mentiras. Hay una cita del Dr. Smith: cuando la vida duele, dice que la mayoría de las veces el dolor emocional que sentimos en tiempo presente ha sido provocado por pensamiento basado en mentiras, que tiene sus raíces en la memoria. El pensamiento basado en mentiras es la creencia falsa que uno guarda en la memoria, aprendida durante un evento específico de la vida. Aquí detengámonos unos segundos en la historia de Tamar. La vergüenza que Tamar lleva consigo y su confianza rota. No fue solo un evento en el momento en que experimentó ese amor roto, sino que fue una identidad que llevó consigo desde ese momento en adelante. Era una identidad de vergüenza. No fue una identidad del miedo a no sentirse segura. Esa herida se quedó con ella en su identidad. Y Amnón lleva consigo igual esa misma identidad de vergüenza después del pecado. Debido a ese pecado, se siente indigno. Y así, cuando tenemos estas áreas de pecado y nos hieren, lo llevamos en nuestra identidad. Aquí están las 7 heridas mortales y las creencias de identidad que llevamos con nosotros. Si alguna vez has tenido estos pensamientos en la cabeza, a menudo es un reflejo de abandono. El decir: estoy completamente solo, nadie me entiende, no le importo a nadie, soy mala, soy sucia, soy pervertida, es mi culpa, debería haberlo detenido. Sabes que todo eso surge de una herida de vergüenza. El decir: si confío, me lastimaré. Si hablo, algo malo me sucederá. Si me enfrento, me meteré en problemas. Me lastimaré, temo que me voy a morir. Todas esas cosas son expresiones de una herida de miedo. El decir: me siento abrumado, no sé qué hacer, todo está fuera de control, como si el dolor fuera demasiado. No puedo manejarlo. Todas esas son expresiones de impotencia. El decir: no soy amado, no me quieren, no tengo ningún valor, no soy lo suficientemente bueno, no estoy a la altura. Todas esas son expresiones de rechazo, de una herida de rechazo. El decir: nunca va a cambiar, nunca va a mejorar, no hay esperanza, no importa, no hay ninguna diferencia, no importa cuánto lo intente, solo quiero morir. Todas esas son expresiones de desesperanza y confusión. El decir: no sé qué hacer, no sé lo que me está pasando, no sé por qué está pasando esto, no puedo entenderlo. Todas esas son expresiones de confusión. Entonces, esas 7 heridas mortales, las áreas que llevamos con nosotros, son en realidad experiencias del infierno. Así es la condición que tienen los demonios en el infierno, porque tienen una separación completa de Dios. Su identidad se forma en esa separación. Y así, cuando cada uno de nosotros está influenciado de esa manera en nuestra identidad,
Lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con las mentiras demoníacas en nuestra vida. A pesar de que las experiencias en sí mismas han sido reales, las experiencias de herir, las mentiras de la identidad, son lugares donde nos ponemos de acuerdo con mentiras demoníacas, con el engaño, porque sabemos que el enemigo es el mentiroso. Al igual que Adán y Eva fueron engañados en el jardín, así también viene a engañarnos a nosotros con mentiras. Entonces, por lo general, estas heridas y estos pecados fluyen juntos en nuestra vida, de modo que estas heridas lastiman a quienes están a nuestro alrededor, porque con estas mismas heridas lastimamos a los demás. Entonces, si llevas contigo una herida de abandono y que puede que tú no lo notes, las personas que te rodean se sentirán abandonadas. Si llevas contigo una herida de rechazo, las personas que te rodean, sin siquiera saberlo conscientemente, ya se sienten automáticamente rechazadas por ti. Si llevas contigo una herida de miedo, entonces parece que a tu alrededor generas miedo. Si tiendes a juzgarte en tu vida y en tus relaciones, la desesperanza se propaga como un cáncer. Todas esas heridas no solo son personales, sino que tendemos a pecar por nuestras heridas, por lo que no podemos simplemente lidiar con el pecado. También tenemos que lidiar con el aliento que subyace a esos pecados. A menudo nuestros pecados son una forma de escapar del sufrimiento, de nuestras heridas. Por ejemplo, si soy rechazado, en lugar de sentir el dolor de ese rechazo, ¿puedo reaccionar ante alguien más y sin siquiera desearlo? Puedo rechazarlo, como me han rechazado a mí. O si me siento abandonado, puedo aislarme, alejarme o ser el primero que abandona, en lugar de sentir el dolor del abandono. Todas estas heridas tienen un dolor profundo asociado, pero si no nos ocupamos de ese dolor, si no nos enfrentamos al sufrimiento del dolor, es probable que cada vez más se vaya haciendo más y más crónico. Y aquí es cuando entran las heridas generacionales. Y con esto terminamos el día de hoy. Te invito que contestes las preguntas del material que se te envió. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.